Tomás no preguntó el nombre del hombre, ni de dónde venía, ni por qué lo miraba con esa mezcla de tristeza y reconocimiento. Algo en su mirada le recordó a los días en que todavía creía que el trabajo honesto bastaba para vivir con dignidad. La libreta quedó sobre la mesa como un objeto incómodo, fuera de lugar. Tenía las esquinas dobladas, manchas de humedad y una tapa negra desgastada. Parecía vieja, pero no inútil. ¿Qué es esto?, preguntó finalmente Tomás. El hombre se levantó despacio, como si cada movimiento le doliera. La verdad, respondió, pero no cualquiera sabe cargarla, y sin decir más, salió bajo la lluvia. Tomás se quedó mirando la puerta abierta unos segundos más. El viento arrastró gotas al interior. Cerró con cuidado, como si temiera que el hombre regresara, o peor, que no lo hiciera nunca más. Encendió la lámpara. Sus manos, aún húmedas, tocaron la libreta. Dudó. Durante años había aprendido a sobrevivir sin hacer ruido, a no preguntar más de lo necesario, a no mirar donde no le convenía. Pero esa noche, algo ya no encajaba dentro de esas reglas. La humillación de Ramiro no era nueva, pero sí había sido distinta, más pública, más cruel, más definitiva. Los viejos pobres solo estorban. Esa frase seguía clavada en su pecho. Abrió la libreta. Las primeras páginas estaban llenas de nombres, fechas, cantidades, firmas. Reconoció uno de inmediato, Valdés, luego otro y otro más. Su respiración se volvió lenta, tensa. Era un registro, no de trabajo, sino de pagos retenidos. Dinero que nunca llegó a manos de quienes lo ganaron. Tomás tragó saliva. No puede ser. Pasó más páginas. Había anotaciones detalladas, años completos de jornales desviados, firmas falsas, deudas inventadas. Y entonces vio su nombre, Tomás Herrera. 30 años de trabajo, casi nada pagado. Sintió que el aire se le escapaba. No era solo él, era todo el pueblo. La libreta pesaba distinto, no como papel, sino como algo que no debía estar en manos de cualquiera. Y de pronto entendió algo peor. Esa libreta no debía existir, y si existía, alguien había querido que él la tuviera. Se sentó lentamente, miró sus manos, esas manos que siempre dieron. Ahora sostenían algo que podía destruir, pero también podían condenarlo. Pensó en Ramiro, en la forma en que lo había expuesto frente a todos. Pensó en los hombres que habían desaparecido del trabajo sin explicación, en los que dejaron de hablar o de volver. La lluvia golpeó más fuerte, y en ese sonido recordó algo. Su esposa. Ella siempre decía, la verdad pesa, pero no mata. Lo que mata es callarla. Tomás cerró la libreta. El sonido seco de la tapa pareció más fuerte que la lluvia, y por primera vez en muchos años no bajó la mirada, pero tampoco supo si eso era valentía o el comienzo de algo que ya no iba a poder detener. Afuera, la lluvia seguía cayendo, y en algún lugar del pueblo, alguien más ya estaba empezando a hablar. A la mañana siguiente, el pueblo ya murmuraba, no sobre la libreta, sino sobre Tomás. Lo echaron como perro, decían algunos. Ni liquidación le dieron. Ese Ramiro no tiene vergüenza. Tomás caminaba despacio, como siempre, pero algo en su forma de pisar había cambiado. No era orgullo, era decisión. Se dirigió a la casa de doña Celia. La anciana lo esperaba como si supiera que iba a llegar. Pasa, dijo sin mirarlo. Ya sabía que vendrías con algo pesado. Tomás dejó la libreta sobre la mesa. Ella no la abrió de inmediato. Antes de leer, dime, dijo, ¿esto es para hacer justicia o para buscar venganza? Tomás dudó. Esa pregunta le dolió más que cualquier insulto. No lo sé, respondió con honestidad, pero sé que esto está mal. Doña Celia asintió. Entonces abrió la libreta. Sus ojos recorrieron las páginas con calma, como si no le sorprendiera del todo. Esto explica muchas cosas, murmuró. ¿Qué cosas? ¿Por qué tantos hombres trabajaron toda su vida y murieron sin nada? Tomás sintió un nudo en la garganta. ¿Qué se supone que hace un hombre con algo así?, preguntó en voz baja. Toda mi vida aprendí a aguantar, no a señalar. Ella cerró la libreta. Ahora decides si vas a seguir siendo invisible o si vas a incomodar a quienes viven cómodos. Tomás bajó la vista hacia sus manos. Tenía las uñas marcadas de tierra vieja y pequeñas grietas en los dedos. Toda una vida trabajando, y aún así sentía miedo como un muchacho. Si hablo, me van a aplastar, dijo Tomás. Si no hablas, ya te aplastaron. Las palabras no sonaron duras, sonaron cansadas, como una verdad que ella llevaba demasiados años viendo repetirse. Tomás respiró hondo. No quiero problemas. Entonces tira la libreta al fuego, respondió ella. Pero si decides guardarla, ya no puedes hacerte el ciego. La libreta seguía allí, quieta sobre la mesa, pero Tomás entendió que desde el momento en que la abrió, ya no iba a volver a dormir igual. ¿Me vas a ayudar? Doña Celia sonrió apenas. No voy a gritar por
por ti, pero voy a estar cuando hables. Y eso, para Tomás, era suficiente, porque al salir de aquella casa, entendió algo que hasta entonces había evitado pensar. No podía enfrentarlos como ellos esperaban. Tendría que hacerlo de otra manera. Y mientras el pueblo seguía murmurando su nombre, Tomás empezó a decidir en silencio a quién podía confiarle la verdad. Esa misma tarde, Tomás tomó una decisión. No iría directo contra los Valdés. No todavía. La idea de enfrentarlos de frente le revolvía el estómago. Conocía demasiado bien cómo terminaban las cosas para la gente humilde cuando incomodaba a los hombres con dinero. En aquel pueblo, las verdades no desaparecían de golpe. Primero las negaban, luego las ensuciaban y después hacían sentir culpable al que se atrevía a decirlas. Por eso necesitaba entender todo antes de mover una sola pieza. Volvió a la libreta, se sentó junto a la mesa pequeña de su cocina mientras afuera comenzaba a caer una llovizna fina. La lámpara iluminaba apenas las páginas amarillentas. El olor a café recalentado y madera húmeda llenaba la habitación. Leyó cada página, cada nombre, cada cifra, cada mentira. Había hombres que conocía desde niño. Algunos todavía caminaban encorvados por el mercado. Otros ya estaban enterrados en el cementerio detrás de la iglesia, bajo cruces torcidas y flores secas. Tomás pasaba los dedos por las hojas con cuidado, como si tocar demasiado fuerte pudiera romper algo más que papel. Entonces empezó a notar un detalle extraño, un símbolo repetido en varias esquinas. Una inicial, M.A. Frunció el ceño. No era Ramiro, tampoco su padre. Aquellas anotaciones eran demasiado viejas. Algunas tenían fechas de antes de que Ramiro siquiera empezara a trabajar junto a los Valdés. Alguien más había comenzado ese registro. Alguien que sabía perfectamente lo que ocurría y decidió dejar evidencia. Tomás apoyó la espalda en la silla y cerró los ojos un momento. Entonces recordó algo que había escuchado muchos años atrás, cuando todavía trabajaba jornadas dobles en la hacienda, y las conversaciones de los mayores parecían historias destinadas a perderse con el tiempo. Una mujer, una casa olvidada cerca del molino, Mercedes Alvarado. Decían que aquella mujer escribía todo, pagos, promesas, nombres, que guardaba papeles en cajas viejas y que más de una vez discutió con los hombres de la hacienda porque no soportaba ciertas injusticias. También recordaba otra cosa, la forma en que la gente bajaba la voz al mencionarla, como si todavía muchos años después siguiera siendo peligroso hablar demasiado. Tomás sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La libreta no era nueva, era herencia, una herencia incómoda, silenciosa, enterrada durante años como si el pueblo entero hubiera aprendido a convivir con ella sin mirarla de frente. Miró otra vez las páginas, las manchas de humedad, la tinta gastada, las correcciones hechas con mano temblorosa. Aquello había pasado por muchas manos antes de llegar a las suyas. Alguien había intentado sacar esa verdad a la luz antes, y terminó muriendo sin que nadie se atreviera siquiera a preguntar demasiado. ¿Y si me pasa lo mismo?, murmuró casi sin darse cuenta. La duda le golpeó fuerte. Pensó en doña Celia, pensó en Ramiro, pensó en la mirada de los hombres que aprendieron a sobrevivir callando. Por un instante sintió ganas de cerrar la libreta y devolverla al silencio del que había salido, pero entonces recordó al hombre de la lluvia, su ropa empapada, la urgencia en sus ojos, la manera en que había dejado aquel cuaderno sobre la mesa como quien entrega algo demasiado pesado para seguir cargándolo solo. No era miedo lo que había visto en él, era cansancio y también urgencia, como si el tiempo ya se hubiera acabado para ciertas verdades. Tomás cerró lentamente la libreta. El sonido seco de la tapa resonó en la cocina vacía. No sabía quién había puesto aquel cuaderno en sus manos, pero por primera vez entendió que no había llegado a él por accidente, y mientras afuera el viento golpeaba las láminas del techo y la lluvia empezaba a caer más fuerte sobre el pueblo, Tomás sintió algo que hacía años no sentía. No esperanza, responsabilidad, y ahora ya no podía ignorarla. El primer nombre que buscó fue Julián, un viejo peón, uno de los pocos que aún vivían. Tomás lo encontró sentado afuera de su casa, bajo un techo de lámina oxidada que sonaba suave con el viento de la tarde. Tenía una cobija sobre las piernas y las manos hinchadas por los años. Cerca de él había una taza de café frío y un perro dormido junto a la puerta. Julián levantó la vista despacio cuando vio acercarse a Tomás. «Hace tiempo que no venías por acá», murmuró. Tomás asintió apenas. No sabía cómo
cómo empezar. Durante unos segundos solo escuchó el chirrido lejano de una bicicleta pasando por la calle de tierra. Después sacó la libreta, la puso sobre la mesa pequeña que había entre los dos. Cuando Julián vio las páginas, el color se le fue del rostro. Sus dedos temblaron antes siquiera de tocarla. Yo sabía, susurró al fin. Siempre supe que algo no cuadraba. Tomás sintió un nudo en el pecho. ¿Por qué no dijiste nada? Julián soltó una risa triste, una de esas risas cansadas que ya no tienen fuerza para esconder dolor. Porque tenía hijos. La respuesta quedó suspendida entre los dos. Simple, desnuda, suficiente para explicar toda una vida de silencio. Julián bajó la mirada hacia sus botas gastadas. Uno aguanta muchas cosas cuando hay bocas esperando comida en la casa, dijo. A veces no calla por cobarde, sino porque sabe lo que cuesta quedarse sin trabajo. Tomás no respondió enseguida. Recordó a su madre estirando la sopa para que alcanzara. Recordó noches enteras oyendo a su padre toser en silencio para no despertar a nadie. De pronto entendió que el miedo también podía heredarse. ¿Y ahora?, preguntó finalmente. Julián levantó la vista otra vez. Sus ojos ya no tenían vergüenza, solo cansancio. Ahora ya no tengo miedo, respondió. Ya no tengo nada que perder. Esa frase encendió algo dentro de Tomás. No rabia, algo más profundo. La sensación de que durante demasiados años todos habían cargado el mismo dolor, creyendo que estaban solos. Y durante los días siguientes, Tomás empezó a buscarlos, uno por uno, en patios silenciosos donde las gallinas picoteaban tierra seca, en cocinas humildes donde todavía olía a leña, pomada para el dolor y café recalentado, en casas donde las herramientas seguían colgadas, aunque nadie volviera quizá a contratarlos. Cada visita dejaba algo distinto dentro de él. Uno recordaba semanas enteras sin pago por deudas inventadas. Otro enseñó recibos firmados con cantidades que jamás recibió. Una viuda abrió una caja vieja y le mostró una carta donde su esposo había escrito con letra temblorosa: «Trabajé toda mi vida y aún así siento que le debo al patrón». Tomás leyó aquella frase varias veces. Después devolvió la carta con cuidado, como si fuera algo frágil, y cada historia le dolía como si estuviera escuchando la voz de su propio padre. Algunos hombres lloraban en silencio mientras hablaban. Otros ni siquiera podían mirar la libreta demasiado tiempo. Había vergüenza acumulada, rabia vieja, y también algo peor, la costumbre de sentirse menos. Pero poco a poco empezó a pasar algo distinto. Las conversaciones ya no terminaban tan rápido. La gente empezó a quedarse más tiempo en las puertas. Los nombres de los Valdés comenzaron a pronunciarse con otro tono, no con gritos, con decepción. Y aunque nadie se atrevía todavía a enfrentarlos de frente, algo había empezado a moverse en el pueblo. Los viejos comenzaron a recordar cosas que antes callaban. Las viudas dejaron de bajar la voz y algunos hombres, por primera vez en muchos años, empezaron a mirar a Tomás no como a un peón derrotado, sino como a alguien que se había atrevido a sostener una verdad incómoda sin volver a esconderla. Y mientras el silencio empezaba lentamente a romperse, la noticia ya iba camino a la hacienda. La noticia llegó a la hacienda. Ramiro no lo tomó bien. Dicen que golpeó el escritorio cuando escuchó que Tomás andaba visitando antiguos peones, que había gente hablando otra vez de pagos retenidos, de cuentas viejas y promesas nunca cumplidas. «¿Ese viejo qué cree que está haciendo?», gritó. Pero detrás del enojo había algo distinto: incomodidad, porque por primera vez en mucho tiempo el silencio del pueblo ya no estaba completamente asegurado. Antes del mediodía, un muchacho de la hacienda llegó hasta la casa de Tomás sin atreverse siquiera a entrar al patio. Se quedó junto a la reja, moviendo nervioso la gorra entre las manos. «Don Ramiro quiere verlo», nada más. Después se fue rápido, como si permanecer demasiado tiempo cerca de aquella historia pudiera meterlo también en problemas. Tomás lo observó alejarse por la calle de tierra. Dentro de la casa todavía estaba la libreta sobre la mesa, cerrada, quieta, pero desde hacía días parecía respirar dentro del lugar como otra presencia más. Doña Celia, que había ido esa mañana a dejar pan recién hecho, entendió enseguida lo que significaba aquel llamado. «No tienes obligación de ir», dijo en voz baja. Tomás tardó unos segundos en responder. Miró sus manos ásperas, las mismas que habían levantado cercas, cargado costales y abierto surcos durante 30 años para hombres que nunca aprendieron siquiera a mirarlo como igual. «Sí tengo», murmuró. «Si no voy ahora, voy a seguir agachando la cabeza toda la vida». Esa tarde caminó hacia la hacienda. El camino era el mismo de siempre, la tierra seca, los árboles inclinados por el viento, las cercas viejas. Pero algo había cambiado. Durante
Durante años había recorrido aquel sendero como quien entra a un lugar donde solo existe para obedecer. Ahora avanzaba distinto, no con orgullo, no buscando pelea, con dignidad. Cuando llegó, varios trabajadores levantaron la vista al verlo pasar. Nadie dijo nada, pero algunos dejaron de mover las herramientas por un instante. Otros evitaron mirarlo directamente, como si temieran que hasta los ojos pudieran delatarlos. Tomás entró a la oficina de Ramiro con la libreta bajo el brazo. El olor a tabaco viejo y papeles húmedos seguía igual que siempre. El ventilador oxidado giraba lento en el techo, empujando aire caliente por la habitación. Ramiro estaba de pie junto al escritorio. Ya no sonreía como otras veces. Lo observó entrar con una tensión seca en el rostro, y Tomás entendió algo importante en ese instante. El miedo ya no vivía solamente de un lado de la mesa. «¿Qué es eso?», preguntó Ramiro mirando la libreta. Tomás sostuvo el cuaderno unos segundos antes de responder. «Tu problema». Nadie movió una silla. Hasta el ventilador parecía sonar más fuerte que las respiraciones. Ramiro soltó una sonrisa breve, pero no era burla. Era la sonrisa incómoda de alguien que intenta seguir pareciendo dueño de todo mientras siente cómo algo empieza a escapársele de las manos. «Ten cuidado, Tomás», dijo finalmente mientras rodeaba el escritorio despacio. «Hay verdades que terminan aplastando al que las carga. Este pueblo siempre ha funcionado igual. No venga ahora a creer que puede cambiarlo solo». Tomás sintió un temblor pequeño en el estómago. Por dentro seguía teniendo miedo, pero ya no era el mismo miedo de antes. Antes temía perder el trabajo. Ahora temía seguir viviendo como si nada hubiera pasado. Levantó la vista y miró a Ramiro directo a los ojos. 30 años no se olvidan. La frase quedó suspendida en el aire caliente de la oficina. Y entonces Tomás dejó la libreta sobre la mesa. No con violencia, no como amenaza. La dejó con la calma de quien por fin se cansó de cargar solo algo demasiado pesado. Ramiro bajó lentamente la mirada hacia el cuaderno, y aunque nadie lo dijo en voz alta, los dos entendieron que después de ese momento, nada iba a volver a quedarse completamente callado. Lo que siguió no fue inmediato, fue lento, pero imparable. Después de aquella tarde en la oficina de la hacienda, el pueblo pareció seguir igual durante unos días. Las mismas calles de tierra, las mismas ventanas abiertas al amanecer, el mismo sonido de cubetas llenándose en los patios y radios viejos sonando bajito desde las cocinas. Pero debajo de esa calma, algo ya se había movido. Tomás lo notó primero en las miradas. La gente empezó a detenerlo en la calle con cualquier pretexto. Un saludo más largo, una pregunta hecha en voz baja, una historia que antes nunca se habían atrevido a contarle. Y la libreta empezó a pasar de mano en mano con el cuidado con que se carga algo frágil y peligroso al mismo tiempo. Primero la revisó un abogado de un pueblo vecino, un hombre viejo que leyó las páginas en silencio mientras acomodaba lentamente sus lentes sobre la nariz. «Aquí hay años de abuso», murmuró finalmente. Después la vio un periodista local que todavía creía que algunas historias merecían ser escuchadas, aunque hablaran de gente humilde y no de personas importantes. Pero más que los papeles, fueron las voces las que empezaron a pesar, porque ya no era solo Tomás. Ahora había viudas mostrando cartas guardadas en cajas de lata, hombres viejos enseñando recibos incompletos, familias enteras recordando jornadas que jamás se pagaron como prometieron. Y cuando las copias comenzaron a circular entre antiguos trabajadores y gente del pueblo que durante años había guardado silencios por necesidad, ya no fue tan fácil seguir fingiendo que no había pasado nada. Los Valdés empezaron a perder control. Primero el respeto, porque el respeto verdadero nunca había nacido del cariño, había nacido del miedo. Luego la influencia. Algunos comerciantes dejaron de apresurarse tanto cuando Ramiro daba órdenes. Los trabajadores empezaron a responder con menos obediencia automática. Y por primera vez en muchos años, hubo hombres que se atrevieron a decir no, sin bajar inmediatamente la cabeza. Después empezó a irse el dinero, negocios detenidos, tierras vendidas, cuentas acumulándose más rápido de lo que podían esconderlas. Pero lo que más golpeó a Ramiro no fueron las pérdidas, fue darse cuenta de que el pueblo había dejado de mirarlo igual. Al principio intentó sostener la misma autoridad de siempre. Seguía caminando por la plaza con las manos detrás de la espalda, como si nada estuviera cambiando. Seguía entrando a la tienda esperando silencio cuando cruzaba
cerraba la puerta, pero ya no ocurría igual. Las conversaciones no se detenían tan rápido. Algunos apenas lo saludaban, otros simplemente apartaban la mirada, y aunque nadie lo enfrentaba directamente, la distancia empezó a crecer alrededor suyo como una pared invisible. Ramiro comenzó a notar el cambio en cosas pequeñas. Una mañana, el muchacho que siempre le limpiaba la camioneta no apareció. Otro trabajador pidió irse antes de terminar la jornada, sin inventar excusas ni pedir perdón. Incluso dentro de la hacienda, el silencio ya no sonaba igual, porque antes el silencio obedecía, ahora juzgaba. Y una tarde gris, al salir solo de la oficina mientras el viento levantaba polvo en el patio vacío, Ramiro entendió algo que nunca había querido aceptar. El poder también se desgasta cuando demasiada gente deja de creer en él al mismo tiempo. Se quedó quieto unos segundos mirando los corrales medio vacíos. Recordó a Tomás, dejando la libreta sobre el escritorio con aquella calma que todavía le incomodaba más que cualquier grito. Y por primera vez en muchos años, Ramiro sintió miedo de verdad. No miedo a perder dinero, miedo a quedarse solo. Y lentamente, eso fue exactamente lo que empezó a pasar. Meses después, Tomás no era el mismo. Seguía levantándose antes del amanecer. Seguía trabajando con las manos ásperas y la espalda cansada. Seguía usando las mismas botas gastadas para caminar por las calles de tierra del pueblo. Pero ya no agachaba la cabeza. Y eso, aunque parecía pequeño, había cambiado muchas cosas. La gente empezó a saludarlo distinto, ya no con esa tristeza incómoda que se le tiene a quien fue humillado delante de todos. Ahora había respeto en las miradas. Algunos hombres incluso volvieron a sostenerle la mano con firmeza al saludarlo. Las viudas le ofrecían café cuando pasaba, y más de una vez escuchó a jóvenes del pueblo repetir historias sobre los viejos trabajadores, como si por fin entendieran el valor que siempre habían tenido. Tomás nunca se acostumbró del todo a eso, porque en el fondo seguía sintiéndose el mismo hombre sencillo que durante años creyó que callar era la única manera de sobrevivir. Pero algo dentro de él había cambiado para siempre. Ahora entendía que la dignidad también se trabaja, igual que la tierra, igual que el pan, con paciencia, con cansancio y a veces con miedo. Una tarde gris, mientras acomodaba herramientas afuera de su casa, vio una figura detenerse frente a la reja. Era Ramiro. Ya no llevaba la camisa impecable de antes, ni aquella manera de caminar como si todo el pueblo le perteneciera. El tiempo parecía haberle caído encima de golpe. Por un instante ninguno habló. Solo se escuchaba el viento moviendo las ramas secas y el ruido lejano de unos niños jugando más abajo en la calle. Tomás recordó muchas cosas en silencio. Las humillaciones, los años tragándose palabras, el día en que salió de la hacienda sintiéndose menos que nada. Y aunque durante mucho tiempo imaginó qué diría si algún día los Valdés necesitaran algo de él, cuando finalmente ocurrió, descubrió que el rencor ya no pesaba igual dentro de su pecho. Ramiro bajó la mirada antes de hablar. «Necesito trabajo para unos días», dijo con dificultad, «o ayuda, lo que pueda conseguir». La frase parecía romperle algo por dentro. Tomás lo observó largo rato. Ya no veía al hombre poderoso de antes. Solo veía a alguien cansado, solo. Y entonces entendió algo importante. La humillación había pasado de un lado al otro, y él podía elegir qué hacer con eso. Doña Celia salió en ese momento con una olla pequeña entre las manos. Miró a Ramiro, luego a Tomás, y guardó silencio. Tomás abrió la reja despacio. «Pase», dijo al fin. «Nadie piensa bien con hambre». Ramiro levantó la vista sorprendido. Entró sin decir nada. Aquella noche compartieron sopa sencilla, café caliente y un pan recién partido sobre la mesa humilde donde tantas veces faltó comida. Nadie habló demasiado fuerte. No hacía falta. La lluvia empezó a caer suave sobre el techo mientras el vapor de la sopa subía lentamente entre los tres. Y sentado allí, mirando aquellas manos cansadas partir el pan con calma, Tomás entendió algo que le había tomado toda una vida descubrir. Nunca fue solamente hambre. Nunca fue solamente dinero. Fue la decisión de dejar de aceptar que otros definieran cuánto valía una vida humilde. Porque la justicia no necesita gritos, solo verdad y valor suficiente para no seguir bajando la cabeza cuando llega el momento de defender la propia dignidad. Y esa noche, mientras afuera el pueblo seguía respirando despacio bajo la lluvia, Tomás sintió por primera vez algo que se parecía mucho a la paz.